Y precisamente en esta presentación del libro ¿Por qué Che fue a Bolivia? Tuvimos la suerte de poder dialogar con Jorge Zabalza. Él es un dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Hoy es un hombre muy crítico con la gestión del presidente Mujica y con él pudimos hablar del momento actual que vive Uruguay, donde les volvemos a repetir, Jorge Zabalza tiene una mirada muy profunda y muy crítica. Zabalza, cuando asumió Mujica se dijo que ahora sí se iba a radicalizar el proceso, por lo menos lo dijeron algunos cercanos al MPP. Eh, ¿Qué pasó con Mujica y este gobierno ahora que está próximo a volver otra vez Tabaré? Pero era una lectura un poco parcial, ¿no? Porque Mujica siempre apoyó el modelo económico que conducía Astori, ¿no? Es decir, el modelo económico de las corporaciones internacionales. Es decir, en lo fundamental, Tabaré, Mujica, Astori, hay una coincidencia plena que es en el Uruguay productivo que queremos. Es decir, el modelo de plantar soja transgénica con agrotóxico, plantar forestación de eucalipto y de pino, mega minería, un país que queda dependiente de las corporaciones transnacionales, gobierna el capital extranjero el país y bueno, y ellos cambian en el escenario, va Tabaré, va Astori, va Mujica, cambia el discurso, cambia la apariencia, ¿no? Mujica que es popularchero, que habla filosofando, con grandes contradicciones, grandes discursos y después hace todo lo contrario. Y Tabaré más doctoral, Astori que parece que sabe todo y después se equivoca porque no puede con la inflación, por ejemplo. La base del Frente Amplio y la base del propio movimiento de participación popular es tan verticalista que no toma partido frente a cosas que les deben chirrear por todos lados. Yo creo que ha comenzado a despertarse un cierto espíritu crítico, no, más bien un desengaño, ¿no? Hay un desengaño. Creo sinceramente que esta campaña de Tabaré Vázquez no está acompañada por el entusiasmo que tuvo la primera, ¿no? Si te acordás cuando ganó Tabaré, aquel fervor, la gente en el Palacio Legislativo. Yo creo que esta es muy fría, ¿no? Bueno, ellos se están quejando, están diciendo que no tienen militancia. ¿Cómo quieren tener militancia si después hacen todo lo contrario de lo que prometen, ¿no? Va poca gente a los actos donde está Tabaré. Había una expectativa de que venía el gran Tabaré y entonces como llegaba el gran Tabaré, las masas iban a acudir y bueno, aparentemente no, las últimas encuestas incluso han dado de que todos los otros partidos juntos superan al Frente Amplio, por lo tanto corre mucho riesgo la mayoría parlamentaria, eso les preocupa. Pero hay toda una despolitización, una desideologización general de la campaña electoral que hace que la gente no tenga entusiasmo. Le quieren vender un jabón u otro jabón a través de la propaganda electoral, pero son todo lo mismo, ¿no? En una de las paredes del cerro vi una pintada que decía del realismo a la traición, en el sentido de que Mujica siempre dice que, bueno, esto es la realidad, el mundo ha cambiado y hay otros que piensan que en realidad ha traicionado los principios. ¿Vos qué pensás de eso? Yo creo que él hizo una acción política por el capitalismo, ¿no? En algún momento Huidobro, Mujica, Bonomi, se les quebró aquella fibra, aquello que decía, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer un mundo de los trabajadores, un mundo del pueblo, y perdieron el convencimiento. Entonces se incorporaron a la fila del capitalismo, ¿no? Ya sea asociándose con los estancieros en el Uruguay, con todo el latifundio al cual protegen. Es decir, no ha habido un solo choque con el latifundio, aparte de ese por un impuesto de $4, ese que hubo, un pequeño
una pequeña rispidez. No ha habido un solo choque con el imperialismo. Es decir, cuando toda América Latina se alza contra el imperialismo, porque vemos lo que pasa en Venezuela, salimos todos en defensa de Venezuela, Mujica toma una actitud de decir, bueno, yo soy el gran componedor, la derecha de Venezuela lo viene a buscar, él dice que sí, que va a ir a arreglar todo. Por supuesto, por suerte, Maduro le dijo, no, no, gracias, no te queremos acá. Pero es eso, acá hubo un cambio ideológico que pasa porque se le quebró la fibra a estos compañeros. En algún momento de su carrera como Tupamaro, de su carrera revolucionaria, se les quebró la fibra. En algún calabozo dejaron las convicciones. Decías que hay, a pesar de todo, hay un descontento y también nos llegan noticias, sobre todo cuando hay marchas sobre Montevideo de la gente que pelea por la tierra, bastante multitudinarias. ¿Cómo ves este proceso de organización popular, si es que la hay, en la gente que está peleando por la tierra? Sí, yo creo que esa es una expectativa que todos tenemos, es decir, la gente que reacciona. Vamos a hablar claro, ¿no? Como en toda América Latina, en Uruguay dice que redujeron la pobreza, pero la tercera parte de la población de Uruguay tiene ingresos menores a 14.000 pesos, cuando la canasta básica es superior a 50.000. Entonces, son pobres, es decir, la tercera parte del Uruguay no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y eso es pobreza. Ese descontento está ahí, está larvado. Por suerte, frente a emprendimientos como el de Aratirí, una mina a cielo abierto que va a ocupar alrededor de 40.000 hectáreas, frente a injusticias como las que están ocurriendo, por ejemplo, en los Naranjales con los trabajadores, bueno, hay gente que reacciona en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa de todos los recursos naturales. Y eso ha convocado, últimamente ha convocado. Y tenemos la expectativa de que de ahí haya un movimiento social. Si la gente no se mueve, no hay posibilidad de hacer política. Con la gente en movimiento, con la gente luchando, entonces hay posibilidad de hacer política realmente hacia los cambios sociales, política que tenga un sentido revolucionario. No estamos hablando de hacer revoluciones ahora, estamos hablando de tener un sentido, una puntería, de mirar un camino, un horizonte que sea revolucionario. Si la gente no se mueve, bueno, quedamos como hasta ahora, que somos grupos pequeños en los cuales mantenemos en alto la bandera. Eso, el crear una referencia, el plantar una estaca en la izquierda revolucionaria es importante, ¿no? ¿Sendik sigue siendo un mojón, un ícono? Por supuesto. ¿Por qué olvidaron a Sendik? ¿Por qué cuando llegan los tupamaros al gobierno ninguno se acuerda de decir salud Raúl Sendik? Vamos a hacer un homenaje a Raúl Sendik, vamos a reivindicar sus ideas, sus pensamientos revolucionarios. Porque Sendik tenía un proyecto, no estoy hablando de los años 60, estoy hablando de ahora, después que salimos de las cárceles, el año 90, 85, 89, murió en el 89. Un proyecto político que era construir un frente desde las bases con cuatro propuestas. No pagar la deuda externa, hacer una reforma agraria expropiando a los latifundistas sin indemnizarlos y pasando la propiedad de las tierras al Estado, estatizar la banca y llevar el salario a al mismo poder adquisitivo que tenía en los años 60. En los años 60 cuando acá ardió Troya, ¿no? Pero llevarlo hasta ahí, el poder, por lo menos eso. Eso es otro modelo de Uruguay. Es otro modelo de producción para el pueblo, de capital invertido para el pueblo, de otra forma de vida. Y
y que tenía una puntería además de chocar con la clase dominante, no respetarla a la clase dominante, no hacerle reverencia a la clase dominante ni al imperialismo. No le pagamos la deuda, hacemos la reforma agraria, estatizamos los bancos, eso era lo que Sendí llamaba los 4 puntitos. Como hoy en día ninguno de los exguerrilleros que están en el gobierno pueden reivindicar ese programa, porque están haciendo todo lo contrario, están entregando el país al capital extranjero, están entregando el país a la clase dominante del Uruguay, Sendik sigue clandestino en el corazón del pueblo. Nosotros cada tanto, una vez al año, intentamos sacarlo de la clandestinidad, ir al cementerio. Este año va a haber una marcha con la gente de Utaá, que viene de Bella Unión, la gente que está de La Naranja, de Paysandú, los compañeros de Tacuarembó, de Rivera. Vamos a hacer una marcha hacia el cementerio, vamos a hacer un homenaje ahí. Viene gente del movimiento de los Sin Tierra, también estamos intentando que venga el de Vía Campesina de Paraguay. Bueno, la idea nuestra es que haya una presencia de Sendik, por lo menos hacia la juventud, ¿no? Que los jóvenes que están luchando en todo este movimiento social que se va organizando sepan que los tupamaros no eran como los que están gobernando hoy el Uruguay, que los tupamaros tenían dignidad, que los tupamaros tenían banderas y que los tupamaros querían una revolución agraria en el Uruguay, la misma que hizo Artigas en algún tiempo. De la épica a la realidad, te paso. ¿Qué va a hacer Zabalza en estas elecciones? Zabalza no quiere votar a nadie, no va a votar a Tabaré Vázquez porque lo que se viene ahora en el Uruguay, si el Frente Amplio con Mujica está a la derecha y está llevando a cabo este modelo político que recién hablábamos, con Tabaré va a ser peor. Con Tabaré nos puede esperar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con Tabaré nos puede esperar si hay movilización popular, porque si como parece ocurrir, puede haber una situación económica no tan favorable como hasta ahora, Tabaré va a dar palo, no le quepa a nadie ninguna duda, va a ser como Rodríguez Zapatero, va a ser como la socialdemocracia griega, va a dar palo. Entonces, a Tabaré no hay que votarlo, no se lo puede votar. La gente dice, no hay nada mejor, ¿no? Es decir, votar a la derecha es peor. Yo digo, Tabaré es la derecha con tanta soberbia y con tanta arrogancia como la que tienen los candidatos de derecha, Lacalle o Bordaberry. Que sí, nosotros lo que vamos a llamar es a no votar, que se vote en blanco, se vote en nulo, que no se vote, pero a no votar a Tabaré Vázquez. ¿Cuáles son, a tu parecer, las razones de que la izquierda no se una en el Uruguay, la izquierda revolucionaria? Yo creo que es porque lo que te decía hoy, ¿no? Lo que no hay una movilización y lucha popular, la lucha popular, el calor de la gente es lo que te une, obliga a que los revolucionarios se unan. Si no existe una retaguardia, como decía el Che Guevara, que era el pueblo con espíritu insurrecto, si no existe eso, no existe vanguardia. De vanguardia de que no puede haber. Bueno, hay una intervención directa de los Estados Unidos. A mí me preocupa mucho, yo creo que el mundo ha cambiado en estos últimos 10 años. A Estados Unidos, Rusia le paró el carro en Siria. Ahora no solo le paró el carro, sino que le está ganando la cuereada en Ucrania. Y seguramente Ucrania se va a dividir y los norteamericanos no se van a animar a intervenir tampoco, sino que van a tener que meter el violín en bolsa. Y entonces, ¿qué les queda? Y les queda América Latina, y les queda Venezuela, y les queda Cuba, y les queda Brasil. Es decir, yo creo que en los próximos años, ¿no? Una década,
Hay que esperar que el imperialismo se concentre sobre aquello que siempre dijeron, este es nuestro patio trasero, este es el Caribe, el mar nuestro, ¿no? Entonces el Caribe tiene que pertenecerles. Tiene que pertenecerle México, tiene que pertenecerle Panamá, tiene que pertenecerle Colombia, tiene que pertenecerle Venezuela y el resto de América Latina. Entonces van a ser horas de definiciones. Y ahí es donde volvemos a la situación uruguaya. Seguramente Tabaré Vázquez se va a definir por la Alianza del Pacífico, por aliarse con la derecha fascista de toda América Latina. Y bueno, no hay que votarlo. Otro de los temas que Mujica no quiso solucionar y Tabaré tampoco fue el tema de juzgar a los milicos. El problema de los derechos humanos en Uruguay no es solo la defensa cerrada de la impunidad que están haciendo el Poder Judicial por un lado y el gobierno con su política de olvido y perdón, sino que ahora resulta, por ejemplo, que Mujica aparece en una posición humanitaria porque va a traer a cinco presos de Guantánamo, no porque se lo pidió Obama, sino porque parece que él es un tipo bondadoso. Pero no se fija, por ejemplo, los adolescentes que están presos en los centros de reclusión, que están engrillados. Es decir, las autoridades actuales de las cárceles de menores se enorgullecen de que no hay más fugas, como había antes. Pero no hay fuga porque tienen grillos en las muñecas y tienen grillos en los tobillos. Y eso no son derechos humanos. Es decir, Mujica dice, sí, nosotros vamos a ayudar a los 5 presos de Guantánamo. Pero en las comisarías del Uruguay que se tortura, la violencia policial que hay en los barrios, como hubo el otro día que le dispararon una bala de goma a una señora en el vientre, en un barrio. La violencia policial en los estadios, porque no son las hinchadas, son los policías que atacan a las hinchadas. Y eso no son problemas de derechos humanos. Es decir, hay una enorme contradicción en el Uruguay entre el discurso, se han acostumbrado a tener un discurso que parece de izquierda y que a nivel internacional provoca aplauso porque está bien la ley de matrimonio igualitario, porque está bien la ley de marihuana, porque está bien la ley de penalización del aborto, aunque tengan carencias también en general. Pero la realidad en el Uruguay en materia de derechos humanos es que hace tiempo no se procesa a nadie y que últimamente a dos militares que habían sido culpables, Barney culpable por la muerte de Perrini en el cuartel de Colonia y el jefe del penal de Libertad por el suicidio forzoso que hicieron cometer al gorila Ramos, esos dos ahora fueron dejados en libertad. Entonces tenemos esa contradicción, ¿no? Un gran discurso y en la práctica todo lo contrario. Yo creo que lo que determina en América Latina es el tema del imperialismo, ¿no? Entonces, Maduro pelea contra los Estados Unidos intervienen en Venezuela, todos somos Venezuela, todos somos Maduro. Correa saca la base de Tacna, Correa toma una actitud de dignidad frente al imperialismo, Evo Morales toma una actitud de dignidad, echa a los embajadores de los Estados Unidos, y bueno, todos estamos ahí en el apoyo. El tema con Cristina Fernández de Kirchner es que no sabe si apoya o no apoya, a veces sí, a veces no, y es como Mujica, ¿no? A pesar de que están un poco peleados, son iguales. Como te digo una cosa, te digo la otra, hago esto, hago lo otro. Mujica hace 20 días que está diciendo, un día dice que va a ir a visitar a Obama y otro día dice que no puede. Pero nunca dice, no voy a ir a visitar a Obama porque los Estados Unidos en Afganistán, porque los Estados Unidos en Siria, porque los Estados Unidos en Ucrania. Siempre dice, no, porque no me siento bien o porque hay una campaña electoral acá y de repente si veo a Obama no cae bien la campaña electoral. O si no dice, sí, lo voy a ir a visitar
porque la embajadora de los Estados Unidos es muy simpática y siempre nos defiende a nosotros. O sea, nunca toma una posición política ideológica frente al imperialismo. Y Cristina Fernández de Kirchner hace lo mismo.